Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Oración, sacramentos y evangelización. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, porque eres grande, porque eres poderoso. Te alabamos y bendecimos por traernos a este retiro. Te alabamos y te bendecimos por este país de Chile, precioso. Te alabamos y te bendecimos porque podemos hablar en nombre de Jesucristo. Bendícenos, protégenos y también pon una palabra adecuada para mis hermanos y también abre el oído a mis hermanos, que todo sea para tu gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a hablar de este tema tan importante, comenzando por la oración. La oración. La oración es totalmente necesaria, totalmente necesaria. Igual que el agua es necesario para un pez, también pues las personas debemos pues hablar con Dios y escuchar a Dios. Primero escuchar a Dios y después hablar a Dios. Se dice que cuando uno lee la Sagrada Escritura o lee también un documento de un papa o un documento de un obispo, pues está escuchando a Dios. Pero después se necesita una respuesta. Y eso sería la oración, la oración. Entonces es cuestión de fe, porque si yo creo que Dios existe, si yo creo que Dios es mi Padre, que Dios es mi Creador, que nadie me ama como Dios, ¿cómo no voy a hablar con Él? ¿Cómo no voy a hablar con Él? Si yo voy en un auto y voy con mis 3 mejores amigos, ¿cómo no voy a hablar con ellos? Si una madre tiene 3 o 4 hijos y están pues almorzando, ¿cómo no va a hablar con ellos? Es que sale, es decir, primero cree que son sus hijos, segundo los ama y después pues está deseando saber cosas de ellos y también decirles cosas, que haya un diálogo, ¿no? Bien. Bueno, entonces, pero hay que pedirle el don de la oración al Señor, porque todo es un don, todo es un don. Por eso mucha gente no reza. Se puede orar con fórmulas ya hechas y también espontáneamente. Los protestantes dicen que no, eso de las fórmulas hechas no es bueno, ha de ser todo espontáneo. Bueno, pues no es verdad, porque Jesucristo, cuando los apóstoles dicen, enséñanos a orar, les enseña una fórmula hecha, que es el Padre Nuestro. Y Jesucristo rezaba y oraba con fórmulas hechas, que son los salmos, inspiradas por Él y por el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, también dicen, no, es que es diferente rezar que orar. No, si van al diccionario de la Real Academia Española, es lo mismo. Ahora que uno dice rezar es con fórmulas hechas, bueno, pero eso te lo dices tú, no lo dice los que han hecho la Real Academia, que no solamente son los españoles, la Real Academia de la Lengua Española están representantes de todos los países del mundo que se habla español. Y a veces en el diccionario dice, esta palabra en Chile significa esto y en México significa lo otro. Es decir, bueno, quiero decir que rezar y orar es lo mismo. Ahora, si le dice rezar con fórmulas hechas, bueno, pues Jesucristo rezaba, porque rezaba los salmos. En la cruz, pues reza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si no recuerdo mal, es el Salmo 22. Bueno, y orar, bueno, pues orar es para algunos con fórmulas espontáneas. Bueno, es igual, es decir, lo importante es orar, es rezar y comunicarse con Dios, porque igual que la palabra tiene un sentido pues amoroso, tiene un sentido
si se hacen con amor, claro. Tiene un sentido de desahogo, tiene un sentido de consejo, de enseñanza, de corrección. Bueno, con la palabra se puede hacer muchas cosas, ¿no? Hay gente que dice, bueno, aquí los que trabajan son los que sudan. Sí y no. Sentido, pone, un psicólogo no trabaja y a lo mejor no suda nada. Un psiquiatra, bien. ¿Y cuál es su función? Pues es la palabra, es la palabra. Y el sacerdote pues le pasa lo mismo, aparte que es ministro de la palabra. Bien, entonces la oración es el oxígeno del alma, igual que el pez necesita agua, pues el alma necesita un oxígeno que le llamamos oración, que vuelvo a decir es cuestión de fe, sale solo. Más aún, como decía Jorge, si yo soy templo del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces, y viven dentro de mí, si vivo en gracia de Dios, claro, porque esa presencia amorosa por el pecado mortal se pierde. Entonces paso a ser un templo profanado. Si yo en esta capilla, aquí está el sagrario, pues cojo esto y empiezo con un hacha a darle, y después tiro el Santísimo por ahí, bueno, pues es una capilla, pero una capilla profanada, porque lo más santo es Jesús que está aquí, ¿no? Bien, y bueno, el Espíritu Santo es el maestro interior de nuestra oración. Después hay mucho tipo de oración, está pues los salmos, y la oración más recomendada de la Iglesia, aunque pocos lo saben, es la liturgia de las horas, porque la liturgia tiene una eficacia muy poderosa para dar gloria a Dios, y generalmente es con palabra de Dios, entonces ya tenemos una eficacia muy buena, ¿no? Y también para la conversión de los demás, también para mi propia conversión. Y bueno, ahora tenemos, gracias a Dios, en los móviles, en los celulares, pues aplicaciones con la liturgia. Una de las que yo recomiendo, porque no se necesita internet, y eso, digamos, es muy bueno. A mí me ha salvado en Cuba, porque yo en Cuba tenía dificultades para el internet. Entonces, yo he estado 3 semanas, hace poco, entonces el EPREX, ahí estaba toda la liturgia a las horas, y no necesita internet. Entonces, EPREX, para los que ven este vídeo, EPREX, EPREX, acabado en X. Bueno, liturgia a las horas, después ya sale. Bueno, es un círculo como verde. Bueno, pues, y ahí vienen las oraciones en diferentes momentos del día. Bueno, ahora no lo vamos a explicar, pero si uno pues lo puede preguntar a su sacerdote, pues en los laudes por la mañana y las vísperas por la tarde. Y hay horas intermedias, después antes de acostarse, completas, cuando se completa el día, y así. Bueno, la liturgia de las horas. También una oración muy recomendada por la Iglesia, el Santo Rosario. Uy, pero es que repetir y eso es aburrido y no sé cuánto. Bueno, pues los novios se repiten las cosas y no se aburren. Cariñito mío, no sé cuánto. Qué ojitos tienen, no se aburren. La madre también, decirle, vida mía, tesoro mío, le dice al niñito de 1 año, y no se aburren, y le dicen siempre lo mismo. Bueno, también los salmos repiten lo mismo. ¿Por qué es eterna su misericordia? Tal, tal. ¿Por qué es eterna su misericordia? Tal, tal. ¿Por qué es eterna su misericordia? Bueno, pues, oye, esto lo pone el Señor para que nosotros oremos, ¿no? Recemos, ¿no? Bueno, pues, tal. Ahora que a ti te cuesta más, bueno, pues hay muchas oraciones, Hay monjes orientales que repiten constantemente 1000, 2000, 5000 veces al día para, digamos, estar siempre en la presencia de Dios. Una oración, digamos, que se le dice a Jesús, se encuentra, no sé si era ciego o paralítico. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, pecador. Y lo repiten así. Y ya el cuerpo está acostumbrado, ¿no? Y incluso, no sé, pues están trabajando, incluso a lo mejor durmiendo, ya la cabeza se le va siempre. Claro, si lo repites 5000 veces cada día, pues imagínate, se te queda, no sé. Eso pasa también en cosas físicas, un tic, ¿no? Pues uno que tiene un tic y siempre hace una cosa, siempre un gesto,
pues después come y hace ese gesto, y a lo mejor duerme, y bueno, a lo mejor dormido se para, pero me entienden, ¿no? Lo hace ya instintivamente. Bueno, son técnicas, ¿no? La historia de la Iglesia y los santos, hay tantas posibilidades, santos se han destacado más por una cosa o por otra, y bueno, pues la palabra de Dios nos dice una cosa que parece imposible: orad sin interrupción, orad sin interrupción. Pero si estoy hablando por teléfono, ¿cómo voy a orar? Pues es verdad, no estás orando. Y si estoy durmiendo, pues también. Pero sí que puedes tener una conciencia del amor de Dios, una conciencia de la presencia de Dios, una conciencia pues de que Dios es tu único tesoro, aunque a veces le falles. Igual que tenemos conciencia de muchas cosas. Yo siempre pongo los mismos ejemplos, ¿eh? Si me escuchan otras charlas, pues oirán repetidamente, pero bueno. También yo he escuchado mucho a Kiko Argüello, el iniciador del Camino Neocatecumenal, que siempre repite lo mismo, pero siempre llega, siempre, hombre, pone algún ejemplo a veces diferente, ¿no? Pero bueno, bien. Entonces, ustedes ahora no están pensando en una cosa que yo les voy a decir. Y si alguien lo piensa, pues que me lo diga. Ustedes no están pensando en la calle que hay aquí, que hay aparcados unos autos. Yo los estoy viendo en este momento. Pero ustedes en este momento creo, ahora mejor están pensando, pero antes, hace 5 minutos no pensaban. Bueno, pero ustedes tienen conciencia de que al salir por la puerta hay una calle y hay autos. Eso tienen conciencia. Pero si al salir por la puerta ven que las olas del mar, no del lago, del mar, llegan a la puerta, se pegan un susto que se tiran para atrás, porque tenían conciencia de que no se iban a encontrar eso. ¿Me explico? Entonces se trata, y si el Señor lo concede, de tener esa conciencia. Entonces, podríamos decir, hay una oración sin interrupción. Hay una oración explícita. Yo rezo el rosario, es explícito. En ese momento estoy hablando con la Virgen. Rezo la liturgia, estoy hablando con Dios Padre. O hago la oración que sea, o espontánea, que también son buenas las oraciones espontáneas. San Francisco de Sales aconseja mucho las jaculatorias. La palabra jaculatoria viene del latín de flecha. Son como flechas que se lanzan al cielo. Entonces son oraciones breves. Una jaculatoria muy conocida por todos: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, o en ti confío. Pero uno también puede hacer otra jaculatoria, ¿no? Es decir, Señor, te bendigo porque yo qué sé, pues tengo vida y puedo caminar. Y acaba de pasar una persona que iba en una silla de ruedas. Bueno, bien, pues una jaculatoria. Alabado, bendecido seas, Señor, un día más, no sé, por la mañana. Pueden ser espontáneas, pero son cortas, ejaculatorias. Entonces van al cielo, flechas que van al cielo. Bueno, entonces hay tantos tipos de oraciones y lo que te inspira el Espíritu Santo. Jesús dice a Nicodemo: el viento no sabes de dónde viene ni a dónde va. Ahora pasa el viento por ahí. Oye, ¿de dónde viene? Yo qué sé, del lago, ¿de dónde viene? De la montaña, de que las posiciones de los astros, no sé, la presión atmosférica, pues puede ser, yo no entiendo. ¿Y a dónde va? Menos. ¿A dónde va? Menos. ¿Dónde se para? En algún sitio se parará, porque mejor vas 20 kilómetros más para allá y ya no hay viento, pues se ha parado en algún sitio. Bueno, bien, entonces el espíritu es como el viento, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Pues también la oración, también así, ¿no? Después, la oración puede tener cruz, porque hay que ser fiel a la oración. Decir, bueno, pues y cuando hablo de oración, no me refiero, mira, yo rezo una Ave María por la mañana y una Ave María por la noche. Yo hago oración, Padre. Bueno, es verdad, la haces, pero ya una oración más profunda, una oración que yo ojalá sea en el sagrario, porque Jesús, aquí hay un sagrario, pero Jesús dijo: mi casa es casa de oración. Bueno, pues hay que rezar también en la iglesia si podemos. Gracias a Dios ahora una cosa, digamos, dentro de las noticias buenas, que siempre nos bombardean las noticias malas, pues se han multiplicado las capillas de adoración perpetua. Yo aquí en Villarrica, en el obispado, pues vi la capilla y digo, qué bendición, Una capilla exclusivamente para el Señor, además nueva. Parece que han sido unos bienhechores que la han construido,
bueno, pues y había gente rezando, ¿no? Bueno, pues eso hace, o algunos que tienen pues más edad, pues hace 40 años no habían apenas capillas de adoración. En Barcelona había una solamente, muy antigua. Bueno, y además una profecía de San Juan Bosco, que estuvo 2 años antes de morir, estuvo en Barcelona. Dijo, aquí se va pues a servir mucho al Señor, en la montaña, en una montaña muy alta que se llama el Tibidabo. Bueno, pues ahora hay más capillas de adoración. Bueno, pues eso también una bendición, ¿no? Bueno, pues si uno puede, tal. También hay otra cuestión, eso me gusta porque la gente, si está el Santísimo expuesto, hago oración. Y si no está expuesto, pues ya me voy a mi casa. No, es decir, el Santísimo está aquí. Si está expuesto, vale, está bien, pero si no está expuesto, está aquí. Entonces, la diferencia es que aquí no veo la especie del pan, aquí veo la especie del pan, si está el Santísimo, como antes en la charla. Y aquí no lo veo, pero está. Entonces, y si me siento allí, estoy a 4 metros de Jesús, y si me siento aquí, estoy a 1 metro, fíjate, pues es como gano, en sentido del de esto. Quiere decir que hay que tener esa conciencia de la presencia. Y si hay una capilla que no hay Santísimo, pues no hay Santísimo también en oración. Y Jesús dice, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, y ahí, en soledad, Dios Padre te va a escuchar. Bueno, pues también, claro, para orar hay que buscar un poco un clima de silencio, de recogimiento, pero si no lo hay y estás en el metro, pues también puedes orar y tal. Y también no conformarse pues con una oracioncita por la mañana y otra por la noche, que mucha gente no hace ni eso, pero bueno, pues un tiempo, voy a estar 1/4 de hora. También nosotros en la pequeña escuela de evangelización, que leemos la palabra de Dios en posición, podríamos decir así, en actitud orante. Y entonces está esos 4 pasos que ustedes los han estudiado, pues lectura, después meditación, ahí ya estás haciendo oración, la meditación, oración, es decir, a veces pues hablar con Dios, pedirle algún favor, interceder, lo que sea, y después la contemplación, sabiendo que la oración más sublime es la contemplación, en la que no se hace apenas nada. Entonces, entonces en la oración de contemplación, bueno, pues uno está delante del Señor y bueno, pues está en su presencia, está dejándose amar, está poniéndose moreno en el Espíritu Santo, está escuchando al Señor, está, bueno, pues aquí estoy, Señor, para lo que quieras, y eso ya es oración. O simplemente esto, contemplar, es decir, no sé, estar admirado, estoy admirado de que estoy delante del Señor. Todo es una gracia. Pero a veces, en ese tiempo que yo he dicho que voy a dedicarlo exclusivamente al Señor, y cuanto más mejor, dentro de las obligaciones de cada uno. Es decir, en ese tiempo, ser fiel. Y también buscar un tiempo bueno, no como Caín, que le daba a Dios lo peor de sus cosechas. Y entonces Dios veía mejor a Abel que a Caín. Después tuvo envidia y lo mató a Caín, a Abel, ¿no? Bueno, entonces, ser fiel a ese tiempo. Y oye, pero es que hoy, ayer me subía por las nubes y qué consolación, lo que decía aquí Jorge, de San Ignacio, qué consolación con el Señor y tal esto. Pero hoy estoy seco como un palo. Hoy tengo un problema que es imposible pensar en Dios, porque yo qué sé, me pasó eso o me han robado esto y todo el rato estoy pensando en esto y es normal, bueno. Pero eres fiel, estás allí y el Señor te ve. Y como en la oración no eres tú el que recibes o consigues con tu esfuerzo las gracias de Dios, sino es que Dios te las da, a lo mejor en una oración que tú no has sentido nada, que estás aburrido, que te dolía la cabeza, que no sé cuánto, que tenías un problema gordo, en ese te da Dios más gracias que en el otro sitio. Porque Dios da lo que quiere y a quien quiere y en el momento que quiere.
Quiere decir, pero ha visto tu fidelidad, y has ido a hacer oración con cruz. Bueno, pues ya por la cruz vienen las bendiciones, Bien, entonces, ese tema. Y fíjense bien, y aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Suerte que no está la Virgen, si no me tirará piedras. Eso dice un chiste, ¿no? Dices, mamá, no, tú no tires piedras. No estaba la Virgen allí. Si no le tira piedras. Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, entonces, un día tengo que levantarme a esta hora, tengo que hacer esto, tengo eso. Pero se complican las cosas o es muy atareado. ¿Has hecho oración? No he hecho oración porque es que, mira, he tenido que ir aquí, me ha salido esto no sé cuánto, se ha estropeado esto, me han llamado para allá, tal, de esto. Ah, vale, no has tenido tiempo. No has almorzado, ¿verdad? Ah, sí, almorzado, sí que he almorzado. Pero si no tenías tiempo. Ah, bueno, pero almorzar sí. ¿Qué cosas dice, padre? Bueno, pues ando, si no tenías tiempo, pues igual que has almorzado, también tenías que haber hecho oración. Y dice Jesús, no busquéis tanto el alimento que perece, sino el que lleva la vida eterna. Y el alimento en la vida espiritual, el principal es la Eucaristía, alimento, el pan de vida eterna. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Bueno, pero también la oración es alimento y escuchar la palabra de Dios también es alimento. La palabra también es alimento. Bueno, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pues también de la oración. Bueno, entonces es un tema que lo tenemos que plantear, cómo va mi oración, si puedo dedicar más tiempo a la oración. También es un día, pues bueno, pues no ha podido ser, bueno, pues uno se arrepiente, lo que sea, y tal, ¿no? Y también los retiros, allí en Santiago damos más retiros, aquí no, pero a lo mejor en la parroquia, y también retiros un poco serios, que sean en silencio, o que sean, no sé, que haya un tiempo. Nosotros los que damos ejercicios espirituales en Lo Vázquez, en febrero yo daré ejercicios espirituales. Este año, en febrero, hemos dado ejercicios espirituales de un mes, que esa experiencia la ha hecho Jorge y Connie hace ya años. Bueno, un mes en silencio, es un tiempo más de oración, ejercicios espirituales según San Ignacio. Pero bueno, como aquí hemos tenido turnos de adoración al Santísimo, bueno, pues ya hemos tenido una hora de oración, aunque a lo mejor no hayamos dicho nada, o yo qué sé, o estábamos muertos de sueño, ¿no? Bueno, Dios lo da a sus amigos mientras duermen, ¿no? Y bueno, y pedirle ese don. Bueno, pues a mí me cuesta o me lío y enseguida no hago oración, pues pídeselo al Señor. Y también a veces si tienes un librito, pues eso te ayuda, ¿no? Pues no sé, y volvemos. La liturgia a las horas es leer, pues ahí ya estás más concentrado, ¿no? Aunque también se te puede ir el santo al cielo, pero... Y bueno, además está ahora las ventajas de la tecnología. Tiene desventajas la tecnología, pero tiene ventajas. Bueno, pues aprovechemos, es nuestro tiempo. Decía el Evangelio, ¿no sabéis discernir el tiempo presente? El tiempo presente es este. Estamos con los celulares, estamos con los automóviles, estamos con muchas cosas. Bueno, pues cojamos las cosas para gloria de Dios, Y también rompamos las cadenas cuando nos intentan atar muchas cosas o llevarnos al pecado. A veces pues uno ve una película y le puede llevar al pecado, indecente, claro, ve una película indecente, aunque no sea pornografía, y le lleva a la masturbación o le lleva a donde sea. Bueno, pues ya vamos mal. Bien, entonces, bueno, pues la oración, ¿no? La oración es una bendición, siempre pongo ese ejemplo del padre Rodrigo Molina, que es un fundador del Lumen Dei, el Lumen Dei, que existe, en el sentido, aunque se separaron, se dividió un poco, pero bueno, eso no tiene importancia. Hizo muchas obras, pues escuelas, dispensarios, llevar parroquias, medios de comunicación, radio, una televisión pequeña, bueno, en el sentido, pero bueno, iba creciendo y después ya se murió. Pero le decía al Señor, mira Señor, si quieres, en mi vida, tú quítame todo lo que me has dado, porque todo era gracia de Dios. Y bueno, y empezó a crecer bastante esa congregación.
y tal. Nació en España. Dice, pero por favor, Señor, no me quites la oración, no me quites la oración. Porque el padre Rodrigo Molina, que lo quieren hacer santo, si le quita la oración, se acabó todo, se acabó todo. Porque la oración es el motor de todo. Y bueno, pues hay que pedir al Señor que yo cada vez viva más en su presencia, en esa conciencia del amor de Dios, en esa presencia de que Dios está dando el ser a todo, a esta vela, a este ambón, ¿no? A estos papeles, lo que siempre tengo, como tengo papeles, pues está dando el ser, bueno, pues ya veo a Dios también en los papeles. A cualquier acontecimiento, dice, en Adviento dice que, bueno, pues Dios vino al portal de Belén, vendrá en la segunda venida, pero también viene en cualquier acontecimiento. Muchas veces habrá que preguntarse, no siempre, porque si no se vuelve uno loco, ¿qué me quiere decir el Señor con esto? ¿Qué me quiere decir el Señor? Pero es una tontería. Yo no sé si Isaac Newton, viendo caer una manzana, pues de ahí le salió la idea de la ley de la gravedad. Me parece que fue él. Bueno, si no fue él, fue otro. Es igual. Pero bueno, pues también nosotros, ¿no? Es decir, no sé, pues ha pasado un señor con un bastoncito. ¿Qué me quiere decir el Señor? Bueno, tal. O paso por encima de un puente, ¿no? Y pasa un viento, ¿no? A veces por los puentes pasa. Bueno, ¿qué me quiere decir el Señor? No digo que se pueda pensar en todo, pero bien, pero es esa conciencia de en todo y disfrutar de todo, de lo pequeño y de lo grande. El mundo, para disfrutar, necesita gastarse dinero. Y necesita cada vez sensaciones más fuertes. Y entonces, bueno, los jóvenes, pues si no tienen dinero no saben disfrutar. El cristiano disfruta con dinero y sin dinero. Porque ve a Dios en todo y Dios es lo más divertido. Lo más divertido, es verdad, lo que más llena el corazón. Llena el corazón. Entonces, el que disfruta de esto, no, yo voy a ir de vacaciones a este sitio que es muy bonito y yo qué sé, y voy a hacer unas excursiones y todo, vale, bien. Bueno, y después cuando se acaban las vacaciones, en marzo, ¿qué haces? Aquí en Chile se acaban las vacaciones en marzo, pues ya está hecho polvo. Bueno, pues es maravilloso para el cristiano el mes de vacaciones y después cuando vuelve al trabajo. Es maravilloso para el joven cristiano el sábado, el viernes por la noche, el sábado por la noche, el domingo y el lunes también es maravilloso. Claro, porque está disfrutando de Dios. El don de sabiduría, como ha dicho Jorge, es saborear a Dios, es decir, es el don más precioso que te da el Espíritu Santo, que es entrar en la amistad profunda de Dios, es vivir en el amor de Dios, es estar enamorado. Y es verdad, una persona está enamorada y le cambia el rostro. Eso lo dicen los jefes en la oficina con las secretarias o las chicas jóvenes. Dice, ¿usted no estará enamorada? Es que usted ya mira de otra manera. Dice, pues sí, mire, no sé qué. Ahora tengo novio, pololo, que dicen aquí en Chile, pololo. Ya decía Jorge, para los que no lo sepan, pues bueno, pololo en Chile. Como yo cuento siempre, yo sin conocer nada de Chile, ni por supuesto saber que Dios me iba a traer a Chile, todo esto, leí la vida de Santa Teresita de los Andes. Y leí, bueno, bien, pues normal. Pero una frase no la entendí. Y busqué por ahí y no la entendí. A lo mejor por internet lo hubiera entendido, pero no había internet. Y dice, Santa Teresita de los Andes nunca pololeó. Y yo dije, pololeó, nunca. ¿Qué será eso de pololear? Claro, será un pecado, será no sé qué, será y tal. Y así me quedé. Bueno, ya la curiosidad ya se me pasó. Bueno, claro, no voy a estar pensando toda la vida en esa frase, ¿no? Pero llegué a Chile y dice, mi pololo, toma ahora, toma, moreno. Claro, Santa Teresa nunca tuvo, en España nunca tuvo novio. ¿Me explico? Porque allí, generalmente, a no ser que sea una relación así, a lo mejor en España a lo mejor se dice salir, estoy saliendo con un chico, a lo mejor sería lo mismo que significa, pero enseguida se dice novio. Lo que pasa es que ahora ya no se dice nada, es igual, ya todo.
y más con la ideología de género, menos todavía. Y ya, bueno, bien, entonces, bueno, pues la importancia de la oración, hay que pedirlo. Señor, enséñanos a orar, lo decían los apóstoles, dame este don, y también ese don místico, ¿no? Una persona que tiene el don de sabiduría, así lo sabe, está 3 horas en la capilla y se le va el tiempo volando, se le va el tiempo volando. Eso pasa cuando el padre le dice a la chica, oye, a las 10 en casa, y queda con el novio, y ha quedado a las 7, y uy, si ya son las 10, tengo que irme para casa. Se le ha ido el tiempo volando. ¿Me explico? Porque está enamorada. Bueno, así podríamos hablar muchas cosas en ese sentido. Bueno, la oración es principal. Y bueno, anunciarles pues la liturgia de las horas. La liturgia de las horas, que ya la conocen. Bueno, pues voy a rezar laudes por la mañana. Aquí estamos en casa de Jorge y pues rezamos los laudes, rezamos la víspera, rezamos muchas cosas. Bueno, bien, entonces, sacramentos. Dios actúa actualmente en la tierra, pero actúa de diferentes formas. Bueno, pues su manera más potente de actuar y necesaria para el hombre son los sacramentos. Son 7 sacramentos, ¿no? El que es necesario totalmente es el bautismo para salvarse. Ahora, si uno no ha conocido a Cristo, si no, de esto, bueno, pues Dios lo salvará de otra manera, ¿no? Bien, pero si uno rechaza el bautismo, va mal. Bien, entonces, el bautismo, la entrada en la iglesia, ser hijos de Dios, qué categoría más grande, Sentido, no sé si... yo que sé, un presidente de los Estados Unidos adopta a un niño y lo adopta ya de 10 años, bueno, que ya tiene más conciencia, pues dice, oye, pues que, no sé, decir, me siento muy orgulloso, no sé, de mi padre, ¿no? Además voy por la calle, ¿tú eres el hijo del presidente? Sí, por supuesto, yo soy el hijo, no sé cuándo. Bien, no sé. O también uno trabaja en una empresa y si trabaja en una empresa muy importante, pues parece que le da otra categoría, ¿no? Uno trabaja, no, yo trabajo en la municipalidad y ¿qué hace usted? Yo cerrar cartas y poner sellos o lo que sea. Pero si trabajas en la Moneda, en el Palacio Presidencial, pues oye, parece que te da más categoría, aunque haga lo mismo, pero bueno. Bien, bueno, hijo de Dios, ¿no? Se borra el pecado original, si uno se bautiza de mayor, pues nada, se le perdonan todos los pecados. No sé si era en Mancoen, un judío que se convirtió y se hizo sacerdote, que le sabía mal, que quería bautizarse y decir los pecados. Dice, no tienes que decir ninguno. En el bautismo no tienes que decir ninguno. Bueno, ya los dirá después en la confesión, pero ahora no. Bueno, bautismo, confirmación, que sella el bautismo y te da más el Espíritu Santo. Bueno, pues si alguno de ustedes no está confirmado, pues bueno, pues es bueno. También los sacramentos los administra la Iglesia. Entonces tenemos que ser humildes y si podemos, y esto, pues me quiero confirmar o me quiero casar, bueno, pues has de hacer estas charlitas, confirmar estas catequesis, bueno, pues estupendo. Es decir, habrá que ver, mira, no puedo en este horario. Hablando se entiende la gente. Entonces, pero en ese momento el Espíritu Santo, porque en la confirmación se te da el Espíritu Santo de una manera especial, pues Jesucristo va a actuar de una manera muy potente. Bueno, que tiene que prepararte un año, bueno, pues me preparo un año. Es decir, tal. Que no puedo, se lo digo al sacerdote. Que este año no puedo, pues al año que viene, no sé. Es decir, pero siempre en humildad. Primero porque el sacerdote representa a Cristo. Y Jesucristo dice, a quien vosotros oye, a mí me oye. Y tal. Muchas veces, bueno, pues uno quiere una cosa y quiere a su manera. No es que en otra parroquia lo hacen yo que sé, en Illapel lo hacen de otra manera. Bueno, pero este es tu pastor, este es tu, el presbítero que ha puesto Dios en tu camino. Bueno, pues sé obediente, sé dócil y también plantéale si tienes alguna dificultad y tal. Bueno, la confirmación, la Eucaristía. El bautismo es el sacramento más necesario, pero el más excelso, el más, digamos, maravilloso,
es la Eucaristía. ¿Por qué uno se puede salvar sin comulgar? Y muchos niños pues irán al cielo sin comulgar, claro. Si están bautizados, bueno, pues se van al cielo. Bueno, pero la Eucaristía tiene, digamos, un plus, un super plus, que es una persona. Una persona. El agua que me echa en el bautismo, ahí no es una persona. Es verdad que actúan tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Soy bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esa agua después, pues si se pone sucia eso, se echa a las plantas. Pero la Eucaristía, si le cae, yo que sé, ceniza, porque yo que sé, hay un volcán y entra ceniza por la ventana y en el sagrario esto, es una persona. Se tiene que limpiar la ceniza, pero no tirarlo a las plantas. Bueno, quiere decir que la Eucaristía no solamente te da la gracia, el bautismo te da la gracia de ser hijo de Dios, entre otras gracias. La confirmación, una efusión nueva del Espíritu Santo. Pero la Eucaristía no solamente te da la gracia, ¿qué gracia te da? Bueno, pues la vida del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sino que contiene al autor de la gracia, es decir, contiene una persona. Por eso, si se dan cuenta en los vídeos, si ven, siempre está el sagrario, siempre. Generalmente, si lo hay, a veces no lo hay. Bueno, pues todo es sagrario, porque es una persona. Después tenemos aquí, digamos, una imagen de la misma persona, pero es una imagen. Cuidado, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo que tú tengas a tu hijo en casa, que tengas una foto, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Bien, bueno, entonces la Eucaristía, ¿no? Entonces, pues el enamorado quiere estar con el amado. Bueno, pues si está en la iglesia, pues tengo ganas de ir a la iglesia. Ya me organizo el día, si puedo, para ir a visitar al Santísimo. Entonces, un hijo que ama mucho a su madre, pues si está cerca y puede, pues a lo mejor le hace una visita. Bien, sin dejar, esto pasa a veces, de lado a su esposa. Pues si no, la esposa dice, ¿con quién te casaste? ¿Conmigo o con tu madre? Bueno, pues me casé contigo. Bueno, pues si no caemos en otro extremo, lo que se llama aquí en Chile mamitis. Mamitis. Y eso, claro. Y además lo dice la palabra. Por eso dejará al padre y a la madre y se unirá a su esposo. Serán una sola carne. Bien. Eso no significa que no se tenga que visitar a los padres o lo que sea, ¿no? Bien. Sacramentos. Bueno, después ya está la lección de esta parte de los sacramentos. Los 7 sacramentos van más o menos en función de la vida. Uno nace, hablamos en una condición normal, ¿no? Porque actualmente ya las condiciones cambian mucho. Es decir, hay padres que ya no bautizan a sus hijos y en Francia se bautizan muchos adultos, gracias a Dios. Las estadísticas, si cada vez se bautizan, porque como no han sido bautizados de pequeños, pues se encuentran con Cristo a los 30, a los 40, y se bautizan muchos, en proporción a hace años. Bueno, entonces, naces, bautismo. Como se está dando ahora, más o menos, ya tienes uso de razón, San Pío X, ya los niños, antes no, a los 7 años no se comulgaba. San Pío X dijo, no, los niños que comulguen, va a salir en alguna didascalía ese tema, que los niños comulguen, que a partir de ahora, cuando sepan diferenciar el pan normal del pan eucarístico, la presencia de Cristo, eso es lo mínimo de lo mínimo para comulgar. Bueno, pues a los 7 años, yo hice la comunión a los 7 años. Después ya uno es más mayor, adolescente, joven, la confirmación. Aunque antes también yo recibí la confirmación a los 7 años. Don José Rivera lo recibió a los 2 años, es decir, porque antes la confirmación era diferente. Bueno, después ya, uno ya alcanza madurez, tienes que elegir estado. Ya entramos en otros sacramentos. Matrimonio, si Dios te llama al matrimonio, bueno, pues entonces ya Dios te dará, pues, un marido, una mujer, un novio, una novia, y entonces ya eliges el estado y formar una familia. Creced y multiplicaos. Bueno, bien. Es verdad que muchas de estas cosas no se plantea a la gente, pero bueno, ese es el plan de Dios en en una persona normal y corriente, ¿no? Cristianamente hablando, ¿no? Porque el mundo, pues, está todo trastocado.
o la consagración. Bueno, pues el sacerdocio o también ser religioso, aunque eso no es un sacramento, pero bueno. Bien, entonces, matrimonio, pues una gracia de Dios muy grande, muy grande, muy grande. Pero claro, el matrimonio, digamos, como todas las gracias, hay que conservarlas, en el sentido se enciende una llama, hay que echarle leña. Entonces, no solamente, yo ya me casé por la Iglesia, no, pero digamos, hay que vivir según quiere Cristo. También, ahora es maravilloso, porque los papas, y hace ya muchos años, hablan de todos los sacramentos. Y uno dice, bueno, ¿cómo tiene que vivir un matrimonio cristiano? ¿O qué es el sacramento del matrimonio? Oye, pues voy a leer, no sé, Familiaris Consortio, del Papa Juan Pablo II, cosas de Pío XII, cosas del Papa Francisco, no sé, es decir, todos han hablado. Es decir, bueno, pues ahí te da pues idea de cómo se vive el sacramento y se mantiene, digamos, esa llama encendida, ¿no? Y tal, ¿no? Pero ya uno, como está pasando ahora, la crisis terrible que hay en el sacramento del matrimonio. Yo hace poco dejé una parroquia y casi ningún joven, por no decir ninguno, se ha casado por la Iglesia. A lo mejor hace unos años sí, pero en los últimos años que yo pregunté, nadie se casó por la Iglesia. Los libros de matrimonio hay que escribirlo en un libro, nada. Último año, pues no sé, el 2020, 5 años sin casarse nadie. Y se han juntado, pues un montón. O casado por lo civil, pues otro montón. Bueno, vamos mal. Y así, por supuesto, no se puede ser feliz, ni se puede, digamos, recibir las gracias que Dios quiere darte. Aunque no solamente estar casado por la Iglesia, sino, bueno, hacer oración. ¿Cuántos matrimonios hacen oración? Pues poquísimos. Ayuda el esposo a ser santa a la esposa a ser santo al esposo. Pues lo mismo. Y así. Mi hermana, por ejemplo, con su novio hicieron un curso de familia del Instituto Juan Pablo II, que te meten en la teología del matrimonio. Y bueno, pues decía cuando hacía el curso y cuando acabó, dice, pues yo no sabía pues tantas cosas tan maravillosas que es la relación hombre y mujer. Bueno, ahí también pues enseñan pues todo lo que es la vida matrimonial, los problemas, yo qué sé, las cosas maravillosas que se puede vivir en matrimonio, las dificultades, no sé, pues todo lo que es el amor a la vida, pues tantas cosas, ¿no? Pues, y eso la gente lo ve, va a casa así, pero ¿cuántas charlas hay que ir? 3, 3, bueno, ya me lo pensaré, ya veremos. Ya, claro. Bueno, y aquí, ese tema podríamos hablar horas, ¿eh? También gente se junta, se pone a vivir. Cuando se pone a vivir, al principio todo es de rosa, pero después empieza a ver los defectos de la mujer, del marido, no sé cuándo. Y si ya tiene algún vicio, peor. De novio no pasa nada. Está borracho, se va a su casa. Pero cuando eres marido y mujer, está a tu lado. El borracho está a tu lado. Me explico, está en tu casa, no en la casa de él, sino en tu casa. Está en tu cama, está de esto. Bueno, entonces ya empieza esto y ya se propone casarse por la Iglesia y bueno, es que yo ya no sé si estoy enamorada o estoy enamorado. No sé, es decir, no sé. Todo mal. Dice Jesús, uno construyó sobre arena y otro sobre roca. Construiste sobre arena, pues ya estamos. ¿Qué va a pasar? Pues se hunde. Y si roca es Cristo. Y Cristo, no un Cristo de que me pongo una medalla y ya soy católico, no. Cristo. Voy a beber un poquito de agua. Y así, bueno, pues de este tema se puede hablar horas, ¿no? Estadísticas de divorcios. Pues en España, pues la ley de divorcio tendrá unos 50 años más o menos, pues tal, aquí menos. Pues cada vez va creciendo. O separaciones. Y bueno, conflictos de todo tipo. Pero bueno, porque no se vive el plan de Dios, porque no se acerta en tu casa, en tu relación de hombre y mujer, a Jesucristo como dueño y Señor de tu vida, de tu matrimonio, de tu noviazgo, de tu hogar, ¿no? Y no se acepta. Y ya, si te entra el feminismo radical,
el hombre es un enemigo. Cuidado, cuidado el hombre. Ese hombre ya, a ver qué me hace, tal, ¿no? Y tal, ¿no? Y así muchas cosas, ¿no? Es decir, entonces no, es decir, no hay entrega, no hay sacrificio, constantemente modelos nefastos de cantantes, de artistas, ya no te digo si una chica o vamos un artista, que hay alguna que se le ocurre en una entrevista decir que es virgen, pues se le ríen en la cara, Sí, o también en una conversación familiar. Se dice, pues no sabes lo que te pierdes, pues yo qué sé, pues eres tonta, pues no sé cuánto, los curas te han comido el coco, lo que sea, es decir, de todo. Matrimonio, orden sacerdotal, pues también en ese sentido, pues decía San Juan Bosco que llamaba a muchísima gente al sacerdocio Dios, pero no lo oyen. Bueno. Y bueno, también hay pocos sacerdotes y también pues sacerdotes, por desgracia, que dejan el ministerio porque han perdido el amor a Cristo. O yo qué sé, o han pasado un bache, una tentación, y no han puesto los medios que tendría que poner, que eso está también en la Iglesia. Es decir, hay muchos documentos de los papas, cómo tiene que ser un sacerdote, qué tiene que vivir, qué tiene que rezar. Nosotros nos comprometemos a rezar la liturgia de las horas completa. Entonces uno tiene que ser sincero, pero eso también en el matrimonio, es decir, oye, esta relación, esta amistad, esta lectura, esta película, ¿me acerca a Cristo o me aparta? Y bueno, en un matrimonio lo mismo, en el matrimonio actualmente, pues la infidelidad, pues también una cosa desastrosa que yo la oía, pero la oía de las ventanas. Yo iba al templo votivo de Maipú a confesar y era la hora del rumpi, del programa. Y todo el mundo se oía al rumpi por ahí. Claro, si tú escuchas al rumpi, que el rumpi, bueno, para los que están viendo este vídeo, pues es un locutor de radio que entrevista a gente para que le cuente lo que se tiene que contar a veces en el confesionario, la infidelidad, yo que sé, que tal, que si me acuesto con esta, que si no sé cuánto, que tal, y tal, y lo cuentan y sin ningún pudor, y eso. Y bueno, y eso la gente pues lo escuchaba mucho, pero son malos ejemplos, y tal, ¿no? Entonces, bueno, si yo no tengo dos mujeres, pues soy tonto, porque en la oficina todo el mundo dice que presume de dos mujeres, por decir un ejemplo exagerado, ¿no? Bueno, bien, bueno, pues así está el mundo, así está el mundo. Y antes se veía mal el aborto, ahora se ve bien, y yo qué sé, la anticoncepción, tal. Nos ha pasado en la pequeña escuela, una hermana de la pequeña escuela tiene el tercer hijo y le dan el pésame, En vez de felicitar, hombre, pues bien, el tercer hijo. Bueno, te ha fallado y lo que sea, no sé, palabras tontas que no sé qué, pues no te preocupes, bueno, ya lo superarás. No sé. De risa y de para echarse a llorar, ¿eh? Pero es así, es así, o en la escuela. Uy, te vas a cargar de hijos. Bueno, pero si los hijos son una bendición, y si tú los educas cristianamente, y si de eso... Oye, pero es que también es un sacrificio. Bueno, pero también es un sacrificio el trabajo. También es un sacrificio tantas cosas. Manejar un taco también es un sacrificio. Y sabes que te va a tocar un taco en el volante, un atasco, A veces cambio las palabras para que se entiendan en otros países. Taco es un atasco de autos. Bueno, bien. Y así estamos. Y el sacerdocio, pues lo mismo. Bueno, tenemos pocos sacerdotes, pues bueno, y actualmente, pues otro sacramento que podemos recibirlo constantemente, la Eucaristía ojalá sea diaria, la Iglesia recomienda diariamente. Bueno, es que en mi pueblo no hay misa todos los días, bueno, bien, pero a veces también no hay supermercado, no hay Líder o no hay Carrefour, en Europa sería Carrefour, pero tú coges el auto y vas al Carrefour, Pues ¿por qué no vas a misa a 5 kilómetros? No, es que no hay en mi pueblo, no hay. Pero en tu pueblo no hay Carrefour o Líder y sí que vas al Líder. No sé, es decir, siempre, en pocas palabras, como las adicciones, como los vicios, hay que ser muy sinceros. Sinceridad es esto de que, mira,
lo que yo hago para esto, ¿por qué no lo hago para Dios? Unos padres hacen unos esfuerzos tremendos para los hijos, está bien. Y para Dios, no, para Dios no. Dios, bueno, el domingo, si puedo. En ese sentido, ¿no? Bueno, bien, pues es cuestión de plantearse la vida, ponerse delante de Dios, ponerse delante del sagrario y ver, lo estoy llamando sobre todas las cosas. Es decir, los retiros. Nosotros organizamos retiros, pero claro, si les sale ya una cosa, un cumpleaños, no sé qué, no sé cuánto, que está bien, pues ya no voy al retiro. Y siempre se lo carga el retiro, siempre se lo carga Jesucristo, siempre. Y dice Jesús, quien ame más a su hijo, a su madre, a su esposo, a su casa, a su campo, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Eso dice Jesús. Pero en la práctica amamos más, pues todo esto no. Pero bien, no es que no haya que amar a los hijos, sino esto, ¿no? Bueno, entonces tenemos el matrimonio y tenemos, pues, hablamos del orden sacerdotal, faltan sacerdotes, la confesión, otro sacramento, la confesión. Bueno, pues también en crisis, ¿no? Los confesionarios tienen telarañas, telarañas. Y estamos en un tiempo en que ya no hay que esperar que el sacerdote se ponga en el confesionario, porque como hay pocos, están tan ocupados, hay que pedir la confesión. En un tiempo, a lo mejor en un sitio sí que hay confesores, a veces en las catedrales sí que hay confesores, algunas horas, no siempre. El templo, pues habían horarios de confesiones, templo votivo de Maipú. Bueno, entonces, pues la confesión, este sacramento también tan importante y además es un encuentro con Jesucristo. Lo que pasa es que el diablo nos pone pues miedo, vergüenza, nos pone pereza para confesarnos. Y el Espíritu Santo al revés, nos da ganas, nos da y tal. Y claro, es un sacramento de humildad. Es un sacramento también que actúa Jesucristo, te da la paz, te da el amor, te da el perdón, te da un consejo. Bueno, bien, pues... Y de todo esto podemos leer cosas. La Iglesia habla de todo esto mucho. Y vamos descubriendo el catecismo. El catecismo es un resumen de todo. Entonces ahí ya podemos leer los 7 sacramentos, los explica muy bien, ¿no? Bueno, pues entonces, y la unción de los enfermos. La unción de los enfermos, pues ya para las personas mayores, puede recibirla. Antes era los que estaban ya muriéndose, pero ahora no, se ha abierto más. Mayores de 65 años con achaques o en esto. El que va a tener una operación con riesgo, también puede recibirla, aunque tenga 20 años. Por supuesto, el moribundo o el que tiene una enfermedad grave, aunque sea joven, un cáncer ya más avanzado, bueno, pues puede recibir la unción aunque tenga 20 años y sin estar muriéndose, si no está sano, camina esto, pero tiene una enfermedad grave. Bueno, la unción, pues lo mismo, Cristo pasa. Entonces, si se dan cuenta, bautismo, niños, primera comunión, bautismo, bebés, nacimiento, primera comunión, ya uso de razón, 7 años, adolescente, joven, confirmación, ya edad adulta, matrimonio, sacerdocio. Después ya vas caminando, pues necesitas alimento, porque es una vida, la vida sin alimento, Eucaristía. Y te pones enfermo en el sentido pecas, te ensucias, tal de esto, limpieza, confesión. Y ya pasa la vida, bueno, pues es unción, es un poquito toda la vida, ¿no? Bueno, de esos temas se pueden hablar mucho tiempo y eso. Y evangelización. Los católicos tenemos 2 problemas muy gordos, y eso que los papas nos insisten. Uno, que no leemos la palabra de Dios. No la leemos, no hay tiempo. Y el periódico, bueno, ahora la noticia por internet, pues eso sí, echamos tiempo. Y si ya te engancha el TikTok, entonces ya más tiempo, ¿no? En el sentido, bueno. Entonces no leemos la palabra de Dios. Pero otro problema es que no evangelizamos, no hablamos de Dios.
salimos de la misa, hablamos dónde vas a ir de vacaciones, yo qué sé, dónde has comprado esto, has visto el partido de fútbol, lo que sea. Sí, bueno, entonces, de lo que lleve el corazón, dice Jesús, hablará la boca. Bueno, pues nosotros en la pequeña escuela de evangelización María la Esclava del Señor intentamos evangelizar, por eso ustedes han recibido esta evangelización de Jorge y Connie. Bueno, pues estupendo. Si ellos a lo mejor no se hubieran encontrado con otros evangelizadores, pues no hubieran hecho esto. Estarían ahí en su casita, donde fuera, y ya está. Sentido. Y dice Juan Pablo II, la fe se fortalece dándola. La fe se fortalece dándola. Yo quiero tener una gran fe. Bueno, pues compártela con los demás. Entonces, también en este Ipantao, y ahora les vamos a decir, si ustedes quieren evangelizar, en el sentido, a lo mejor dando a lo mejor unas charlas, como lo han dado ellos, cada uno a su nivel, es decir, sin de eso. También a veces se pide para evangelizar y a lo mejor después no se ve la oportunidad de dar alguna charla como han hecho ellos. Pero bueno, uno se ofrece al Señor y todo eso. Y todos sí que podemos pues evangelizar pues a mis vecinos, a quien sea, hablarle de Dios. En el sentido de, mira, ¿qué has vivido aquí, no? Pues escuché esto, pues te lo comparto. ¿Te harán caso o no te harán caso? Bueno, pero es sembrar, ¿no? Bueno, entonces es un mandato. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, dice Jesús. Enseñándoles a guardar lo que yo os he mandado. Y que reciban el bautismo, ¿no? Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues esto es un poquito, y hay también muchos documentos sobre la evangelización. Pablo VI escribió uno muy bueno, que lo han leído ustedes, Evangelii Nunciandi, muy bueno. Papa Francisco dice que en su carterita lleva una carterita que ahí llevaba la Evangelii Nunciandi siempre. Decía, pues le pregunté, ¿qué lleva en la cartera? Porque un papa con cartera gente no sería, cartera negra, si se acuerdan. Pues llevo la Evangelii Nunciandi. No me acuerdo qué más llevaba. No sé, el breviario, la liturgia de las horas y alguna cosa más. Bueno, bien, entonces, este sería el tema. Y bueno, ánimo, oración, sacramentos, evangelización. Es que yo no sé evangelizar. Bueno, a nadar se aprende echándose al agua. Y bueno, Jesús cogió a unos pescadores. Podía haber cogido, yo que sé, a Gamaliel, que era un súper experto en la ley de Moisés. Pues no, cogió pescadores. También cogió gente un poco más culta. San Mateo, recaudador de impuestos, tenía que ser un poco más culto. Y bueno, pues con eso evangelizó todo el mundo, ¿no? Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre.